Muy bien, doctores. 40 minutos de su atención y con eso terminamos, ¿ok? La próxima todavía es endocrino reuma, así que no hay, este fin de semana no hay simulacro todavía. Vamos con las infecciones de tejidos blandos. Es un tema igual bonito, alucinante como todo tema de medicina interna y igual, por una infección de tejidos blandos he visto morir pacientes. ¿Por qué veo? Pues todos los complicados que nos llegan a la terapia intensiva, llegan los pacientes que fueron mal tratados, o sea, mal manejados por médicos, o porque el paciente se descuida, ya sea por ignorancia o por parte económica, o multifactorial, o porque no tiene seguro, etcétera, o porque ha sido mal manejado, ¿no es cierto? Por parte de enfermería o médicos, o porque se complicó, ¿no? Porque la historia natural de la enfermedad se complica. Y también fallecen los pacientes. Y lo más triste de esto es que fallecen pacientes jóvenes, mujeres y varones. Yo recuerdo un caso de un señor eh, que tenía su constructora, ¿no? Estaba y era por su octavo edificio. Y de repente en una de sus construcciones se cae, ¿ok? Y se clava con un clavo de esos, ¿no? Un clavo en el muslo, en su pierna derecha, si mal no recuerdo, sí. Y el señor se descuida, ¿no? Hace una limpieza, etcétera, se descuida hasta que al final el muslo derecho estaba color azulado, estaba con crépitos. Hizo mionecrosis, fascitis necrotizante, se complicó con Fournier, ¿no? Ya les estoy dando un término. Fournier, se complica, entra en shock séptico y fallece el señor. Y se armó un grave problema porque al final no pudo entregar las preventas de sus departamentos que vendió, la obra separada, o sea, problemas legales posteriormente que tuvo que enfrentar sus hijos. Y los hijos, nadie estaba relacionado con la construcción, la mayoría creo que estaba estudiando en el área de la salud. Bueno, algunos puntos. Dentro de la infección de tejidos blandos, puede afectar desde la piel, tejidos subcutáneos, músculo y estructuras asociadas. Desde una celulitis absceso, que se la puede tratar fácil, y hasta lo más grave, a una necrosis muscular, mionecrosis y las fascitis necrotizantes. La fascitis necrotizante a nivel perianal es el Fournier. ¿Cuáles son los agentes más comunes? Staphylococcus aureus, Streptococcus, bacteroides, clostridioides. Vamos a comenzar desde lo más superficial a lo profundo. La celulitis es una infección difusa, superficial, de tejido subcutáneo. ¿Cómo está el paciente? ¿No? Tiene la piel enrojecida, hinchazón, calor, rubor, dolor, ¿no? Yo me acuerdo, había una paciente que fue a los yungas, ¿no? Se fue a los yungas y le picó los bichos, ¿no? Los bichos le picó, se rascó y al final se complicó con una celulitis, ¿no? El clásico ver un pacientes con celulitis. Los abscesos es que estos fluctúan, ¿no es cierto? Lo revisa uno al paciente y comienza a fluctuar. Y esto es lo primero que tienen que descartar ante una infección de tejidos blandos, una fascitis necrotizante. ¿Cómo se ve la piel? Azulada, ¿no? Es azulada violácea. Y tienen que palpar la región, el muslo, las piernas, los brazos, antebrazos, donde frecuentemente se ve estos casos, o peor en los pacientes inmunodeprimidos, en los diabéticos, que es un Fournier. La gangrena gaseosa es la fascitis necrotizante causada por Clostridium perfringens. Posible pregunta de examen y esto va a una flashcard. Con formación de gas y en tejidos afectados de rápida progresión. Miren, rápida progresión. Factores de riesgo. Obviamente la inmunosupresión, pacientes que toman corticoides, diabetes,
que tienen alguna inmunodeficiencia. El diagnóstico es clínico, algunos casos van a requerir tomografía o resonancia por imágenes. Es importante el cultivo y el análisis de pus. Muchos cirujanos se les olvida, ¿no? Eso que en todos los hospitales que he trabajado, tanto público y privado, ¿no? Ven un absceso y ya lo están drenando y tratamiento. ¿Y dónde está el cultivo? Es que nos hemos olvidado, no hay eso, ¿ok? Es importante el cultivo de antibiograma. El tratamiento de la celulitis es básicamente con dicloxacilina o cefalexina, ¿no? Un tratamiento con dicloxa y cefalexina. Esto para tu práctica diaria. Si es la especialidad que tengas, siempre vas a ver y estos pacientes. Para abscesos es drenaje, ¿no? Absceso drenado, absceso curado, recuerden de nuestros profesores. Tratamiento de la fascitis necrotizante, esto necesita valoración urgente por el cirujano. Dependiendo qué zona sea, requiere un cirujano reconstructivista o plástico, ¿no? Dependiendo. Pero es importante acá la valoración de por cirugía. ¿Para qué? Para que ese tejido podrido, ese tejido azulado, se pueda extraer, para que no continúe con sepsis, choque séptico, pueda destruir. Voy a usar un término, a ver, ¿cómo vamos a usar? A ver, un término que llame la atención. Un tejido mordido, podrido, ¿no? Más o menos un tejido podrido es una fascitis necrotizante. Entonces, para que ese tejido podrido, por más antibióticos que le demos, no va a funcionar. Por eso necesitamos ahí la ayuda del cirujano para que pueda extraer ese tejido podrido, ese tejido necrótico. Y obviamente nosotros como clínicos bombardeamos con antibióticos para que no se propague la infección. Aún así, pacientes fallecen, doctores, fallecen los pacientes. Y estos casos que se ven en la vida diaria, cuando está el tejido podrido, es porque se descuida el paciente o porque el médico que lo estuvo tratando no lo llama al cirujano. O que no es que es fin de semana, que no hay cirujano, que esto, que lo otro, no, ¿no? Por lo menos en unas ciudades se hacen rogar, ¿no? En otras ciudades igual también abundan muchos cirujanos, ¿no es cierto? Entonces eso es importante para ayudarnos a nosotros los clínicos para ver. El tratamiento contra los anaerobios, cubrir aerobios y anaerobios es importante en cuanto a los medicamentos que lo vamos a ver. El tratamiento de la gangrena gaseosa incluye la penicilina, clindamicina, sobre todo para cubrir las bacterias anaerobias. Complicaciones, todo lo que te puedes imaginar. Si yo tengo un sitio de infección, esto se va a complicar con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Doctores, ¿cuáles son las variables que componen el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Háganlo en el chat, por favor. Si no lo saben, es normal. Entren al SEAM GPT o a Google, pongan ahí cuáles son las variables o qué es el SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y anoten en el chat, por favor, 30 segundos. Doctor Gastón, que según la SOFA, puede ser que dice leucocitosis mayor a 10, menor a 5.000, puede ser cardíaca mayor a 100, menor a 50. ¿Eso se refiere? Sí, doctor. Hay variables clínicas, variables laboratoriales. Sí, eso es el SIRS. Ah, sí, es la frecuencia cardíaca mayor a 100, menor a 50, leucocitosis mayor a 10.000, menor a 5.000. No me equivoco, también interpretación 200. Son 5 puntos, sí. Ok. Bien. Los demás escriben en el chat, por favor. A modo de retroalimentar.
Excelente, doctores. Muy bien, Wilson. Excelente, muy bien. Gracias. Debe ser un muy buen médico. Entonces, cuando el cuerpo detecta alguna infección o algún proceso inflamatorio, por ejemplo, una pancreatitis, ¿verdad? La pancreatitis a un principio no es infecciosa, es inflamatorio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio que es local, ¿no? ¿No es cierto? Que es local, ya se convierte en algo sistémico, ¿no? En algo sistémico. Y esto es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y eso es lo que comentan ahí en el chat, ¿no? Ahí está temperatura mayor a 38, una temperatura menor a 36, frecuencia cardíaca más de 90 latidos. Algunos otros libros van a tomar, por ejemplo, más de 110, está bien. Frecuencia respiratoria más de 20, leucocitosis o leucopenia. Ok, perfecto. Muy bien, Mónica, doctora Mónica. Frecuencia cardíaca más de 90, fiebre más de 38, frecuencia respiratoria más de 20, leucocitos, leucopenia. Muy bien, doctor Himbert, excelente. Cuando el paciente llega, ¿no? Les tomamos signos vitales y puede llegar a SIRS. Entonces, cuando la SIRS más la infección, eso es sepsis, ¿ok? Ya la próxima, en la parte de la semana de emergencias y terapia intensiva, vamos a ver cómo se maneja un paciente con choque séptico, con shock séptico. Entonces, estos pacientes llegan, ¿no? Pueden llegar a eso. Entonces, lo mismo, ¿no? Un paciente que tiene una celulitis, una fascitis, peor si tiene diabetes mellitus, potencialmente complicable y potencialmente que pueda fallecer. Cuanto más horas prolonguemos días, con mayor tendencia, mayor mortalidad. Entonces, estos pacientes tienen que estar atentos, atentos al manejo. Llega el paciente a la clínica, al centro, al hospital, valoración por cirugía si tiene piel azulada, fascitis necrotizante. Si tiene celulitis, si tiene absceso, ya, tranquis, no es mucho por preocuparse, porque tratamiento igual lo van a realizar, ¿ok? Entonces, identificación temprana es muy importante. Miren este caso. 48 años, varón. Está evaluado en cuidados intensivos. Está en su tercer día después de una laparotomía abierta de un apéndice perforado. Miren, normal. Llega un paciente con sospecha de apendicitis. Esto van a ver con el cirujano, ¿no? Que está preparando material bonito, está genial, está con casos clínicos, banco de preguntas de Schwartz, está alucinante. Llega el paciente con apendicitis, ¿ok? Tú lo valoras, llega a la clínica, dice, señor, tiene que internarse porque hay que operarlo, usted tiene apendicitis. Y el paciente te pregunta, ¿cómo ha diagnosticado? Tú le dices con escala de Alvarado, ¿no? Bien preparado. Y el paciente entra a quirófano y el cirujano le hace la apendicectomía. Apendicectomía. ¿Ok? Está internado en el hospital, en la clínica, está internado. Pero al tercer día de su internación, dice, fue una laparotomía abierta. Normalmente es laparoscópica, ¿verdad? Pero no sé, por alguna razón, este cirujano lo hizo abierta. Debe tener su argumento científico médico. Al tercer día, dice, se siente mal y el paciente comienza a hipotensar. Normalmente no debería tener, no debería de complicarse, ¿no? Al tercer día, dice que vamos a hacer un esquema, al tercer día comienza a bajar la presión arterial. Le damos líquido, ¿no? A 30 ml kilogramo peso y vasopresores e inotrópicos. Le dan inotrópicos. Hasta el momento, miren, aquí ya tiene el primer dato. El paciente ya comienza a bajar la presión arterial. Por eso, doctores, cuando controlen los signos vitales que la enfermera, que la auxiliar enfermera está tomando o que el internito esté tomando, lo tienen que verificar ustedes, ¿ok? Mucho a veces por confiado, apurado, uno confía en las enfermeras o confía en su colaborador. Peor si ustedes van a ser especialistas. Tú vas a ser oftalmólogo, vas a ser cirujano cardiovascular, vas a ser intensivista, neurocirujano, ya vas a comenzar a ganar experiencia. Y ahora, un tip que les voy a dar de manera rápida como tip. Cuando ven a un paciente, ¿no? Estás de turno en la clínica, ¿verdad? Y no tienes tiempo de tomarle la presión, le tomas el pulso,
acá. ¿Qué pulso le puedes tomar en la muñeca? Radial. Eso. Le tomas el pulso radial y lo sientes, es que acá más o menos la PAM va a estar más de 60 y no esté taquicárdico, ¿ok? Cuando al paciente lo revisas, no palpas el pulso radial o está taquicárdico o está taquicárdico, tú corroboras, nosotros corroboramos la presión arterial. Y esto es lo que ha pasado. El primer signo síntoma de este caso es la disminución de la presión arterial en un paciente posoperado que no debería ir. Y ahí van las complicaciones. Por ejemplo, hace un par de años, no, meses o años, a un señor, no sé si famoso, pero era reconocido, era un cantante. Se hizo una liposucción, ¿ok? Se hizo una liposucción, parece que perforaron o hizo una fascitis. Bajó la presión arterial una noche, ¿ok? Y el cirujano dijo, no, denle nomás líquidos, que todo está bien, el médico tratante. Se complicó y falleció. Y ahora están en un proceso grave, que puede entrar a la cárcel, le quitar su licencia, su matrícula, perdón, y puede entrar a la cárcel. Y creo que ha entrado. Entonces, entonces, ese tipo, ¿ok? Llega, hasta el momento no ha estado una causa definitiva, o sea, la presión arterial no se ha establecido por qué. Y hay muchos cirujanos que se confían mucho, o sea, no le tiran tanta bola al médico que lo está valorando, digamos, en este caso al internista, o al médico general, o al intensivista, etcétera, peor, ¿no es cierto? Entonces, porque creen tener la razón. Pero ya cuando hipotensa, hace paro cardíaco, pues recién están correteando y están con miedo y están pidiendo ayuda a todo lado. Y lo único que se evidencia en esta es los bordes de la herida. Están eritematosos y dolorosos, pero no hay secreción purulenta. ¿Y el qué dice el médico? ¿No? Es que como no hay pus, ¿no? No hay pus, no hay datos de irritación peritoneal, no pasa nada. Pero el paciente está hipotensando. Es que debe ser otra causa, ¿no? Busquen otra causa, le dicen al internista, ¿no? Busquen cetoacidosis, infarto, perfecto. Perfecto, hay que descartar. Perfecto, me parece genial. Sin embargo, hay una pequeña cantidad, miren este dato, de secreción gris, tejido gris. Listo. Lo primero aquí en sospechar es una fascitis. El éxito de la exploración con anodinia, ¿cuál de los siguientes es el mejor paso para este paciente? Toma la muestra de la herida, reexploración urgente en quirófano, marca el área enrojecida, toma una muestra de la herida, comienza a administrar antibióticos y toma una muestra de la herida y espere los resultados. ¿Qué haríamos, doctores? Acá. El paciente, recuerden que ha bajado la presión arterial y está con vasopresores. Está con vasopresores y ya le dieron solución de Ringer lactato. Es una paciente posoperada de una apendicectomía por la parotomía abierta. Al tercer día se complica con una hipotensión arterial que no responde a los cristaloides y necesita vasopresores. ¿Qué hacemos acá? A ver, veamos el chat. La mayoría está respondiendo entre la B y la C. A ver, algunos dicen B y C. A ver, veamos. Reexploración urgente en quirófano. ¿Ok? Sospecho por la fascitis. Muy bien, muy buen diagnóstico. Marque el área de enrojecimiento y tome una muestra de la herida. O sea, tomar la muestra y comienza a administrar antibióticos y vuelva a evaluar a los 15 minutos. Perfecto. Yo creo que primero es marcar el área de enrojecimiento. ¿Ok? Pero algunos pueden decir, pero ya está con hipotensión arterial y vasopresores que tiene que entrar a exploración urgente. Van a ver en la vida real, el cirujano le cuesta entender esto. No, pero ¿por qué este tipo? No, es que no hay nada, dice, no hay nada. Pero podemos hacer marcar el área de enrojecimiento,
tomar la muestra y comenzar antibióticos. Y vamos a ver en shock séptico, lo único que ha logrado disminuir la mortalidad, una de las variables, es la administración precoz de antibióticos antes de que fallezca el paciente. Este paciente tiene potencialmente de fallecer. Entonces, esta es una descripción clásica de una fascitis necrotizante temprana que debe ser reevaluado de manera inmediata. El diagnóstico de fascitis es clínico, clínico. Entonces, ¿cómo se presenta a un principio? Con eritema, zona roja, se propaga rápidamente y la fascitis necrosante es potencialmente mortal. Acá se puede realizar otra laparotomía sin hacer diagnóstico que podría dar como resultado que no se detecta la patología. Entonces, por eso es importante marcar y administrar antibióticos. Y si va creciendo, va creciendo, va creciendo, ya tiene que entrar el cirujano para hacer la debridación como tal. Entonces, ¿qué dice como antecedente Harrison? Que en los años 2000 al 2004 las infecciones de piel y tejidos blandos aumentó un 27%, es decir, que van aumentando este tipo. Va desde mordeduras, quemaduras, abrasiones, varicela, úlceras vasculares, úlceras por presión y otras. Aquí tenemos la estructura de la piel. Esto es histología, todo lo que es epidermis, ¿no? Vamos a ver las infecciones. La dermis, la papilar, la reticular y otras. Todo lo que es el tejido celular subcutáneo o la hipodermis, ¿no es cierto? Todo lo que está aquí, la grasa, y por debajo está el músculo y los vasos sanguíneos. La infección de tejidos blandos puede atacar cualquier fase. La parte básica, pues está en la parte de la epidermis y dermis, ¿no? Una infección es como tal una celulitis, erisipela, ampollas, el impétigo, un poquito ya, cuando llega al tejido celular subcutáneo ya van complicándose las cosas, ¿no? Una fascitis necrotizante, una mionecrosis y ya tiene mayor riesgo de mortalidad. Entonces aquí tenemos la estructura, ¿no? Aquí en la parte de la epidermis pueden haber costras, ¿no? Vesículas, ampollas un poquito más grande, y la erisipela va a comenzar a atacar todo lo que es la epidermis, la dermis, la celulitis ataca todo lo que es el tejido celular subcutáneo, la fascitis necrotizante o necrosante, las miositis y pueden llegar hasta osteomielitis, hasta tejido óseo. Y aquí tenemos de manera resumida los agentes infecciosos. Las patologías que se presentan por vesículas en nuestro medio frecuentemente es la viruela, ¿no? La viruela y la varicela. Aquí para el examen tienen que recordar el agente etiológico. Para la viruela es el virus de la viruela. Para la varicela, el virus de la varicela zóster. La culebrilla es el herpes zóster, ¿no? Cuando tienen un dolor en la espalda, un dermatoma, ¿no? Es el herpes zóster, que es una recaída, ¿no? Una activación del virus. El herpes labial, el panadizo herpético, el herpes del gladiador, por virus herpes simple. El exantema vírico de manos y pies, la enfermedad de manos y pies por Coxsackie virus A16. Luego tenemos el ectima, el molusco, la rickettsiosis y dactilitis ampullosa distal, ¿no? Que está ocasionada por Staphylococcus aureus, que es la única, porque la mayoría son virales acá, virales. Muy bien. Enfermedad ampollosas. Tenemos la dermatitis exfoliativa estafilocócica por Staphylococcus aureus. La fascitis y gangrena pueden presentarse por ampollas, pero miren la diferencia. La fascitis necrosante o necrotizante es por Streptococcus pyogenes, clostridioides, aerobios y anaerobios. Fascitis necrosante. Por eso el tratamiento es para aerobios y para anaerobios. ¿Qué antibióticos tenemos para anaerobios, doctores? Linda. Metronidazol. Esto. Excelente, ¿ok? También la ampicilina, ¿no es cierto? Pero es mucho más eficiente, eficaz, no sé si eficiente, eficaz, pero ahí el metronidazol y la clindamicina van perfectamente. Y la gangrena gaseosa, la que produce gas,
clínicamente nosotros vemos como crepita, le tocamos el muslo y una especie de burbuja. Ahí están los famosos clostridioides. Esto el vibrio no es tan frecuente. Lesiones con costra, tenemos ahí dos, el impétigo y el estima ampolloso, Staphylococcus aureus. Impétigo contagioso, cuidado para el examen. Contagioso, Streptococcus pyogenes. Y así las otras infecciones. ¿Ok? Esto de infección de tejidos blandos en la epidermis, dermis, es un poquito más de dermatología, pero vamos a ver algunos importantes potencialmente preguntables. Las furunculosis es por Staphylococcus aureus, ¿no? La folitis de jacuzzi, todo lo que tenga que ver con humedad, natación, casi siempre van a estar relacionados con las pseudomonas aeruginosa. El acné vulgar, que es el Propionibacterium acnes, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico del acné vulgar? El Propionibacterium, pero no es la única. Sabemos que juegan otros roles, ¿no? La factor hormonal, juega también la parte genética y otras. Las lesiones papulares y nodulares, los famosos granulomas. A ver, veamos acá lo más preguntable. Vamos a ver acá las dermatitis por cercarias, esto un poquito más en los pueblos, el esquistosoma manzoni y el famoso exantema migratorio, que es otra parasitosis por Ancylostoma brasiliense. Las úlceras, esto probablemente los dermatólogos vean con mayor frecuencia, el carbunco, que está ocasionada por Bacillus anthracis, el lepra, por Mycobacterium leprae, y el chancroide, ¿no? Por Haemophilus ducrei. La erisipela, por Streptococcus pyogenes, la celulitis, miren, Staphylococcus. A ver, vamos a repasar un poquito aquí con antibióticos para que sea un poquito más productivo. Para una celulitis, ¿qué antibiótico vamos a dar? Llega un paciente, no sé, a ver, no sé, vamos a, no sé, a Camiri, ¿no? O alguno de los pueblos de repente nos pica un bicho y se complica con una celulitis. ¿Qué vamos a dar al paciente? Dicloxacilina, doctor. Eso, muy bien, dicloxacilina. ¿Ok? Porque ahí el antigente etiológico está el Staphylococcus meticilino sensible. Entonces, la dicloxacilina cubre bien, va bien contra el Staphylococcus y también va con los streptos. ¿Ok? Para la gangrena estreptocócica, estreptococopiógenes, ahí es aerobios y anaerobios, ¿no? Penny con metro o ampi, ¿ok? Gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es una fascitis necrosante en la región perianal, periurológica, si quieren. Y esta es por bacterias aerobias y bacterias anaerobias. Las piomiositis, Staphylococcus aureus, miositis streptocócica por Streptococcus pyogenes y la gangrena gaseosa por Clostridium. ¿Ok? Entonces, la mayoría con amoxicilina, ¿no? Que vayan cubriendo, nos va a ir bien. Pero cuando ya se trata de un Pseudomonas aeruginosa, se trata de Mycobacterium, entonces ahí ya iremos con antibióticos específicos con estas bacterias. Entonces, las bacterias que infectan la piel, por ejemplo, puede ser por Streptococcus biógenes y puede ir hacia el tejido linfático y ocasionarnos erisipela. Luego tenemos las famosas lesiones, nódulos de Osler, que lo vamos a ver detalladamente en la endocarditis infecciosa. Aquí tenemos un resumen, ¿ok? Para el impétigo, Staphylococcus aureus, ampolloso y no ampolloso. Entonces aquí los niños se van a ver como costras en miel. Luego tenemos el síndrome de piel escaldada, que normalmente es el Staphylococcus aureus y el paciente puede tener fiebre a comparación de otras. Luego tenemos las no purulentas. Estas no purulentas están la erisipela y la celulitis. ¿Cuál es la gran diferencia? Principalmente que en la erisipela normalmente el paciente está rojo, ¿no? Está rojo el paciente. ¿Por qué está rojo? Porque ataca los vasos linfáticos. Mientras que la celulitis ataca la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo. Y esto es frecuente ver, ¿no? Muchas veces bien pacientes con celulitis. Luego tenemos las infecciones purulentas, el absceso subcutáneo, principalmente el Staphylococcus aureus, y la infección es principalmente con pus, entonces aquí hay que drenar.
Las foliculitis, los furunculosis y el anthrax puede estar generada por Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, y el tratamiento es contra estas bacterias. La infección necrosantes de tejidos blandos, aquí ya son varias bacterias. Miren, estreptococo del grupo A de Lancefiel y bacterias anaerobias. Para mionecrosis por clostridios es Clostridium spp. Y aquí el tratamiento es antibióticos más cirugía. ¿Ok? Y aquí tenemos un algoritmo. ¿Cómo vemos? Digamos, nosotros estamos de turno, hoy en la clínica, en el centro hospitalario, en el hospital, y vemos datos si viene con infección de piel, de tejidos blandos. ¿Qué voy a ver? Primero, si el paciente, ¿dónde está mi pizarra acá? Si tiene eritema, voy a comenzar a valorar. Si tiene dolor, si tiene pérdida de la función, ¿ok? Si tiene crépitos, si tiene una piel color azulada o violácea, si quiere, violácea. Y veo datos de infección de necrosis. Lo primero que me voy a preguntar, ¿el paciente tiene datos de una fascitis necrotizante? Primero me pregunto. ¿El paciente cómo están los signos vitales? ¿Está en shock? ¿Ok? Y veo, comienzo eso. Si digo sí, lo primero que tengo que hacer es interconsulta al cirujano. Si es en cuello, en cara, ¿a quién voy a llamar? O a quién me voy a hacer ayudar? ¿Con quién vamos a hacerlo ver? Cirujano de cabeza. Maxilofacial. Eso, muy bien, con el maxilofacial y plástico. ¿Ok? El maxilofacial y el plástico principal, los dos, ¿no? El maxilofacial. Y ahí, ¿qué le van a dar? Esto para práctica diaria, para que ustedes vean. Como es una infección grave, piperacilina tazobactam, o de repente escalamos, a ver, veamos acá. Aquí dice daptomicina linezolid o vancomicina más carbapenémico, piperacilina tazobactam, fluoroquinolona más metronidazol o ceftriaxona metronidazol. En la práctica, como es un paciente grave, ¿no? Que tiene datos de infecciones tipo tensando, meropenem, ¿ok? 2 gramos IB, dosis de ataque, 1 gramo IB cada 8 horas. O piperacilina tazobactam. Más algún anaerobio. En este caso, metronidazol. Metronidazol. 500 miligramos IB cada 8 horas. ¿Ok? Con esto cubro aerobios, anaerobios. Si tengo sospechas, pero es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, aquí comienzo a añadir vancomicina. Obviamente estoy bombardeando con antibióticos. Estoy bombardeando porque el paciente está en choque, está en shock, se va a morir. Lo único que salva pacientes es la antibiótico-terapia precoz. Obviamente antes voy a tomar la muestra, cultivo, y obviamente le digo que necesito interconsulta al cirujano maxilofacial, al cirujano general, para que pueda ayudarnos. ¿Ok? Entonces, si el paciente no tiene datos de infección de necrosis, no tiene shock, no tiene piel azulada, etcétera, comienzo a ver en qué zona está dicha infección en tejidos blandos. Si es una celulitis orbital, si es un absceso, si el paciente tiene algún dispositivo dentro de su cuerpo. Y si es sí, comienzo a interconsultar, ¿no? Si es una celulitis periorbitaria, a oftalmo. Si tiene prótesis, obviamente al traumatólogo, al ortopedista. Si no tiene, veo infección no purulenta y si es infección purulenta. Si es no purulenta, dos cosas, celulitis o erisipela. ¿Cómo diferencio? Por la clínica me puedo ayudar. Y la purulenta puede ser absceso, carbúnculo o forúnculo. ¿Y qué pido al paciente? Hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos, una ecografía de partes blandas, ¿es cierto? De partes blandas. No me acuerdo, hace 2 meses, ¿no? Un colega me llama diciendo, no, que mi pareja que tiene una infección en su pierna, que esto, que el otro, pero no crepita, etcétera. Listo, urgente, mándame una foto, urgente, para ver si está color azulada, ¿no? Sí, parece que tuviera pus, listo, ecografía.
de partes blandas para ver si hay pus. ¿Ok? Ah, no, la ecografía no tiene pus, normal, salió, perfecto, antibióticos. ¿Ok? Para ver. Sobre todo en este caso era una celulitis simple. Entonces acá veo a ver la gravedad de la infección, si es leve, moderada o severa. Si es leve, antibióticos por vía oral. ¿Qué le voy a dar? Cefalexina, dicloxacilina, como dijo la autora. Dicloxa, perfecto, va acá. Si es absceso, drenaje, ¿no? Drenaje y antibióticos tópicos. Si es moderado, doy antibióticos intravenosos. En este caso, ceftriaxona. Ceftriaxona, 1 gramo y ve cada 12 horas. Y si es absceso, obviamente, drenaje y lo voy a internar al paciente, le doy trimetoprim o dicloxacilina. Si es un paciente grave, grave, que tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, ¿ok? Y tiene datos de necrosis o falla de un órgano, ya sea falla respiratoria, falla renal, falla cardíaca, es un paciente inmunocomprometido, necesitamos debridar, cultivo y antibiogramas. En este caso va a ser ceftriaxona más vancomicina, ¿ok? O puede ser piperacilina, tazobactam o meropenem más vancomicina. Entonces aquí en los antibióticos igual somos un poco más agresivos y obviamente si es un absceso en un paciente con VIH mal controlado, necesitamos acá darle antibióticos e interconsulta también con infectología, sobre todo en pacientes con muy inmunocomprometidos. ¿Ok? Ya con eso es infección, ¿ok? Ya con eso están dominando. Dentro de las infecciones con vesículas, las vesículas vamos a tener dos entidades, varicela y viruela, ¿no? Básicamente estas dos. Dentro de su historia natural de la enfermedad vamos a tener la viremia primaria, el paciente no tiene nada, ¿no? Y está contagiando en las escuelas, en los kinders, ¿no? Está contagiando. Hay un periodo de incubación de 7 a 14 días. Posteriormente viene la etapa del pródromo, el paciente sensación malestar general, un poquito de fiebre y aparece el exantema, el exantema. Cuando ya tiene clínica el paciente, fiebre, exantema, etcétera, está transmitiendo a sus demás compañeros en el periodo sintomático. Por eso acá el paciente no tiene que ir al colegio, a la escuela o al kinder donde está hasta que pase el periodo. ¿Ok? La varicela, ustedes ven, miren, tenemos ahí las vesículas que tienen forma de rocío y se distribuyen al azar, sobre todo en tronco, ¿no? Esto puede estar entre las extremidades y la cara unos 3 a 4 días y posteriormente puede estar ya la cicatriz y desaparecer. El herpes zóster sabemos que ataca un dermatoma, ¿no? Un dermatoma, el paciente clásico, ¿no? Un paciente que está estresado, que tiene muchos problemas, se inmunodeprime y otra vez la recaída. ¿Saben qué es lo peor de esto? Ustedes han debido ver pacientes, el dolor. Eso les lleva al motivo de consulta, el dolor. El dolor es de tipo neuropático, es decir, no aquí con paracetamol, con ibuprofeno, diclofenaco, no, no jala, no funciona. Entonces, para el dolor neuropático, ¿qué le vamos a dar, doctores? Hay que dar amitriptilina o Gabapentina, gabapentina. pregabalina, Eso, muy bien. pregabalina también. Eso, Tramadol. inmunomoduladores, ¿no? La gabapentina, la amitriptilina, ¿ok? Van bien. Entonces, aquí es dolor neuropático, no es un dolor visceral, somático, nada, ¿no? Es un dolor neuropático. Entonces, Doctor, aquí tenemos un... preguntita, disculpe, con relación al dolor neuropático. Según la literatura, refiere que son 3 meses a 2 meses que una persona no cede ya con las neuralgias. ¿Es por qué debido, doctor? Sé que es lesión a nivel de los nervios, ¿no? Sí, doctora, muy buena pregunta, doctora, muy buena pregunta. Los pacientes que tienen secuelas de dolor neuropático, el tratamiento no es de inmediato. Lo ideal es que vayan con un anestesiólogo que hizo dolor. ¿Qué van a hacer los anestesiólogos, los de terapia del dolor? Van a hacer los bloqueos. Lo primero es hacer bloqueos intercostales. De inmediato quita el dolor. ¿Por qué? Porque el tratamiento para el dolor es que, perdón por los petardos, es que mañana creo que es la entrada universitaria y están haciendo su show por acá cerca.
Bueno, ya pasó. Les comentaba, el tratamiento con gabapentina, neuromoduladores, tarda hacer el efecto. 1 mes, 2 meses, tarda. Y el paciente continúa con dolor, va con otro médico y otro médico. Lo ideal es derivarlo a un paciente con terapia del dolor, sobre todo al intervencionista. El intervencionista, ahí le estoy dando otro tip. Terapia del dolor, la intervención deja mucho, mucho, mucho money. ¿Ok? Entonces ahí tienen otro. Entonces aquí lo que van a hacer los de terapia del dolor es infiltración. Infiltración. Y no es lo único infiltrar, creo que infiltran corticoide, algún tipo bloqueadores de canales de sodio como bupivacaína, lido, algunas sus combinaciones raras que obviamente no te las dicen como tal, pero no, hacen infiltraciones. Otro tipo también que hacen los de terapia de dolor son las radiofrecuencias, ¿no? Que pueden ayudar al dolor neuropático. Entonces, como dice la doctora, esto con un paciente que le das un neuromodulador, el tratamiento no es en ese momento, tarda en actuar. Entonces, lo ideal es derivarlo a terapia del dolor, ¿no? Si el paciente tiene mucho dolor, no le deja dormir, descansar, entonces van muy bien con las terapias de infiltración. Ahora, obviamente, una persona que no hace terapia del dolor puede infiltrar siempre que tenga una buena práctica, ¿no es cierto? Aunque es un poco antiético comentar esto, ¿no? Lo ideal es que lo haga el médico especializado en terapia del dolor. Muy buena pregunta, doctoras, para en la práctica. Muy bien. Aquí tenemos las familias del herpes viridae. Esto es importante para que en su resumen lo esté, ¿no? El herpes tipo simple 1 es sobre todo ataca la mucosa de la cavidad oral. La tipo 2, la mucosa genital. La tipo 3 es el varicela zoster. ¿M? El Epstein-Barr, estas atacan los linfocitos B. Y estas generan la famosa mononucleosis, Epstein-Barr mononucleosis infecciosa. También está relacionada con el linfoma de Burkitt, la leucoplasia vellosa y los carcinomas. El tipo 5 es el citomegalovirus. El citomegalovirus genera el síndrome de Torch, el síndrome de mononucleosis infecciosa y algunas infecciones respiratorias, sobre todo en la parte pediátrica. Y el tipo 8 es el que genera sarcoma de Kaposi en pacientes en pacientes con VIH, ¿no? Y SIDA. Entonces, miren, aquí tenemos las lesiones, ¿no? Este es el virus. Comienzan a ver algunos dermatomas, ¿no? Vesículas, y lo que genera es el daño, ¿no? El dolor neuropático. Y en pacientes que dan, ¿no? Sobre todo en pacientes con mucho estrés, inmunodeprimidos, pueden darles estos. Luego tenemos la enfermedad de mano, pie y boca, ¿no? Ustedes ven, miren, este adolescente tiene una secreción amarillenta, casi brillosa, y esto puede estar en la mano y en el pie, y esta es ocasionada por el virus Coxsackie virus A16. Luego tenemos el estigma contagioso. Miren estas vesículas, el famoso molusco contagioso. Estos son generados virales por un estigma contagioso. El molusco contagioso es ocasionado por el poxvirus, que genera unas vesículas flácidas en todo lo que es tórax y cuello. Luego también tenemos otras enfermedades por las famosas garrapatas, que son las rickettsiosis exantemáticas. Para medicina interna, esta rickettsiosis puede complicarse con una pericarditis. Entonces, esto es importante comenzar a recordar para el examen. Luego tenemos las famosas dactilitis ampollosas, que son ocasionadas por Staphylococcus aureus. Luego también tenemos unas infecciones mucho más graves, ¿no? Que es la epidermólisis estafilocócica aguda, que sobre todo ven los pediatras. Y en la parte adulta está el famoso NET, que es la necrólisis epidérmica tóxica, que tenemos que diferenciar con el síndrome de Steven Johnson. Aquí sobre todo es los porcentajes. Entonces aquí el tratamiento aparte de esto es gamma globulinas y plasmaféresis en algunos casos severos. ¿Por qué se da esta necrólisis? Es una reacción inmunitaria grave contra algún agente antígeno que va a ir a generar esta enfermedad. Luego tenemos las infecciones relacionadas con costras. Tenemos el impétigo contagioso,
La infección por los dermatofitos, aquí las famosas tiñas. El diagnóstico acá es con la tinción de hidróxido de potasio. Luego los hongos dimórficos, los blastomisis, el Sporotrix schenki, que pueden generarnos también lesiones contracostras. Las foliculitis, ¿no? Estas glándulas, cuando son infectadas, por ejemplo, por ciertas bacterias, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, pueden generar hidradenitis supurativa y generarles infecciones en este tipo de pacientes. Las foliculitis difusas, sobre todo en pacientes con pseudomonas aeruginosa, que es la famosa foliculitis de jacuzzi. Entonces, estos pueden llegar a ocasionarnos bacteremias en ese tipo de pacientes. Luego tenemos la cercariosis cutánea, sobre todo en pacientes que están relacionados en la humedad, en la natación. Luego hay lesiones papulares y nodulares, por ejemplo, por el Mycobacterium marinum, la linfadenitis regional, los eritemas epiginosos, que pueden estar ocasionados por parásitos como, por ejemplo, miren esta imagen, el Ancylostoma brasiliensis. Luego tenemos otras infecciones un poco menos frecuentes, las dracunculosis, por ejemplo, los nódulos de Onchocerca volvulus y las verrugas peruanas porque están generadas por la Bartonella basiliformis. La cisticercosis por la larva tenia, esto es relativamente frecuente, y los nódulos cutáneos que pueden estar ocasionadas por virales, ¿no? Que son las verrugas vulgaris y las verrugas múltiples anogenitales, principalmente por los virus del papiloma humano. Miren estas lesiones, ¿no? Que ya. Las lesiones papuloescamosas planas esto pueden ocasionar por la sífilis terciaria, posible pregunta de examen, que están relacionados con las gomas sifilíticas que sufren degeneración en estas lesiones, ¿no? Es una sífilis terciaria. Y las úlceras con o sin escaras, por ejemplo, ahí tenemos el carbunco cutáneo. ¿Cómo se van a dar de cuenta que es un carbunco? Porque tiene una lesión negruzca. Luego tenemos las famosas turalemias úlceros glandulares, las famosas Francisella tularensis, y el tratamiento son con streptomicinas. Aquí tenemos una infección, una peste bubónica, que es por Yersinia pestis, ¿no? Es que estos bubones, miren la imagen, pueden ulcerarse. Otras patologías, diagnósticos diferenciales de las úlceras tenemos por el Mycobacterium ulcerans, ¿no? Y necesitamos acá la biopsia, la tinción sin Nielsen, para hacer el tratamiento antituberculoso. Luego tenemos las úlceras por decúbito, ¿no? Esto es frecuente en los pacientes postrados, ¿no? Sobre todo en los ancianos que están en cama y no pueden levantarse. Esto es por la insuficiencia vascular. Como está en tanta presión, ¿no? Tanta presión, no llega a los vasos sanguíneos como tal. Entonces tenemos los 4 grados. El grado 1 es piel enrojecida, no se torna blanca al tocarla. El grado 2 es cuando hay daño ya en la epidermis. Y ya miren las lesiones cómo van generando. Ya se comienza a ver los vasos sanguíneos. En la grado 3 alcanza ya el tejido celular subcutáneo, ya se ve grasa. Y recién acuden acá los pacientes, ¿no? Incluso en grado 4 cuando alcanza tejido óseo. Y esto para el cirujano plástico, pues es todo un reto, ¿no? Es limpieza, oxígeno hiperbárico, hay compresas que uno, ¿no? Y peor si es en miembros inferiores, un paciente que tiene diabetes, que tiene insuficiencia venosa, los han debido ver, ¿no? Estas úlceras tardan en cerrar, pero mediante un buen manejo de las heridas van muy bien este tipo de pacientes. Hay sobre todo las compresas que ayudan mucho a estos pacientes. Ya en salud pública vamos a ver las lesiones ulcerosas, ¿no? Tanto dolorosas como el chancroide, chancro blando, y las indoloras como la sífilis, principalmente. Vemos, miren acá un paciente, una zona roja, miren el pómulo, una zona rojiza, y esto es la famosa erisipela, ¿no? Que es por Streptococcus pyogenes, donde se ven miren los bordes rojizos, endurados, y esto se afecta principalmente entre las capas, la epidermis y la dermis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Pues un betalactámico estilo amoxicilina. Y esto a los 5 o 10 días del tratamiento ya comienza a ver las costras. La celulitis principalmente afecta el tejido celular subcutáneo, es decir, la hipodermis, que puede estar generada por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, y el tratamiento es con la dicloxacilina. Luego existe celulitis por estafilococos meticilinos resistentes o sensibles. Entonces, por eso es importante comenzar a ver principio con la diclosacilina. ¿Cómo se van a dar de cuenta con la erisipela? Los bordes.
Mientras que la erisipela más ataca el rostro, ¿no es cierto? O cercanas es el rostro. Mientras que la celulitis atacan las extremidades. Miren, no tienen tan bordes indurados, ¿no? Es una zona rojita, no hay pus. Entonces, clásicamente, esta es una celulitis. Luego, por ejemplo, cuando la celulitis es periorbitaria, sobre todo en los niños, aquí el agente etiológico cambia. Aquí suele ser el Haemophilus influenza, el Haemophilus influenzae, ¿no? Luego tenemos la celulitis por mordeduras de gato y perro, que es por Pasteurella multocida. Entonces, acá nos van a ayudar mucho los betalactámicos, las quinolonas, sobre todo la AMPI o la amoxicilina con ácido clavulámico. La pseudomonas aeruginosa está relacionada mucho con la humedad, ¿no? Ahí está generada por el ictema gangrenoso, la foliculitis de Jacuzzi. Entonces, todo lo que tenga que ver con pseudomona, ustedes ya recuerdan el tratamiento, ¿no? Ceftazidima, las fluorquinolonas, principalmente. Las fascitis necrotizantes, ustedes vean, miren esta imagen. Esta es la que está afectada. Esta parte, toda esta fascitis. Es rápida la progresión, genera rápida la respuesta inflamatoria sistémica. Y esta está generada por bacterias aerobias y anaerobias. Cuando entra el Staphylococcus aureus, con esto termino, doctores, genera una toxina terrible. Esta toxina es denominada la toxina de Panton-Valentine. Esta es la que se ha documentado, la que produce la necrosis. ¿Y cómo llega el paciente? Llega con piel azulada, marrón, negra. ¿Por qué está azulada la piel en una fascitis? Porque dentro de estas hay vasos sanguíneos, dentro del tejido celular subcutáneo, que están trombosadas, están con coágulos. Por eso se ve azulada. Y esto es necesario palpar la piel porque puede tener crépitos y ser una gangrena gaseosa. Esta misma gangrena, cuando es perigenital, perianal, es la famosa gangrena de Fournier. Y esta es terrible, ¿no? Esto tiene una alta mortalidad. Y peor cuando los cirujanos no colaboran para hacer la debridación. Hay gente que ha perdido sus genitales por esta enfermedad o hay gente que ha fallecido. Miren, por ejemplo, esto es una fascitis. Miren la evolución rápida. Miren, aquí hay un poco de tejido celular subcutáneo, grasa, y aquí hay necrosis, miren, tejido podrido, necrótico. Y ahí está la piel, miren, azulada. ¿Por qué está azulada? Porque hay trombos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cirujano? Quitar todo esto, quitar, amputar. Obviamente, se quedan sin músculo, sí. Toda esta parte, miren. Esto es un paciente, debieron de operarle de algo, ¿no? Miren la herida, toda abierta, y aquí con región de fascitis, ¿no? Ese paciente que al tercer día se complicó, ¿no? Y hizo hipotensión porque por la respuesta inflamatoria sistémica. Y obviamente estos pacientes tardan, ¿no? En cerrar, en volver a generar, etcétera. Tienen alta mortalidad las fascitis. Les comento esto para que no lleguen, para que sus pacientes en un momento ven, este tipo de casos, actúen de manera rápida. Pues la fascitis necrosante por Streptococcus pyogenes, el manejo es rápido, ¿no? Puede llegar hasta un 20 a 40%. Pacientes en choque puede llegar a miositis. ¿Cómo me voy a dar cuenta para ver si el paciente se está haciendo miositis? O sea, puede llegar al tejido músculo y hacer miositis con la creatinfosfoquinasa. Entonces, en laboratorio voy a pedir creatinfosfoquinasa para actuar de manera rápida en este tipo de pacientes. Entonces, aquí el tratamiento es la debridación. La debridación. Ya para terminar, tenemos las miositis y las mionecrosis. Las miositis, al paciente que se queja de dolor muscular, dice, doctor, me duele el músculo. Como si alguien hubiera ido al gimnasio, ¿no? Hubiera trabajado un grupo muscular y de repente, ¿no? Le duele el músculo, tiene mialgia. Esta puede ser viral, sobre todo por influenza, por dengue y otras. Y en casos no tan frecuentes, ¿no? Por parásitos, por ejemplo, la toxoplasmosis. Hay otra entidad que se denomina la rhabdomiólisis.
es decir, cuando el paciente tiene clínica, tiene mialgias y aparte está elevada la creatinfosfoquinasa. Causas de rhabdomiólisis, por ejemplo, un aplastamiento, ¿no? Es decir, hubo un accidente de varios heridos, un tráiler o un bus, aplastamiento, o en las minas, ¿no? Que muchas veces hemos visto. En la mina se accidentan, hay aplastamiento y generan rhabdomiólisis poliniositis. Luego también se han identificado por bacterias, sobre todo por Staphylococcus aureus. Aquí tenemos una región, miren, azulada, ampollosa, y aparte de esto debe tener fascitis y miositis. Sabemos que este paciente tiene que entrar a quirófano urgente, van a quitar todos los músculos y pues va a estar difícil también para el cirujano plástico. Aquí tenemos una gangrena gaseosa. Terrible, ¿no? Realmente estos pacientes dan pena porque pues se han tardado mucho, ¿no? Porque también la enfermedad va rápido. Entonces aquí vean las vesículas azuladas por las microtrombosis que genera. Esto es ocasionada por el Clostridium perfringens septicemum histolyticum que produce mionecrosis y gas. Entonces acá, ¿qué creen que van a hacer? Van a tener que amputar, yo creo, quitar todo el músculo. Entonces, cuando tú a la familia le dices, tienen que amputarle toda la extremidad inferior, no se la creen, no aceptan el consentimiento y obviamente el paciente fallece. Es Doctor, terrible. una consultita aprovechando esas imágenes de las, perdón, de las fascitis. La fascitis estafilocócica por Staph aureus, ¿cómo sería? O sea, ¿cuál es lo característico? Ya nos ha hablado de los que es de la del estreptocócica, ¿no? Que está azulada, que de la de Fournier, que es perianal. Y en la estafilocócica, doctor, Es bien improbable que se produzca una fascitis por estafilococcus. Más es celulitis, una infección superficial que va hasta la dermis, ¿no? Hasta el tejido celular subcutáneo, una celulitis. Pero es raro que ocasione, llegue solo por estáfilo. Estas infecciones suelen ser mixtas. O sea, no solo está metido el estafilococcus. Puede, ¿no? Puede generar estafilococcus, su toxina, la de Panson Valentine, y generar mionecrosis y fascitis. Clínicamente difícil saberlo, ¿no? Que solamente por esta ocasionada, y puedo decir a que solamente le puedo dar. Por eso en las guías de la ITSA, de la Sociedad Americana de Infectología, dicen deben de cubrir ambas, ¿no? Aerobios y anaerobios. Entonces, cuando tú me preguntas, me dices, ¿cómo puedo identificar clínicamente? No se puede, es bien difícil, ¿no? Ahora, hay unos estudios de corte que pueden tener menos vesículas, ¿no? Pueden tener menos vesículas por las microtrombosis que no son generadas tanto. Pero el clostridio, ustedes ven las imágenes, son brutales, ¿no? Es bien, bien agresivo los clostridios. Entonces, la respuesta es un poco clínicamente difícil, ¿no? Diferenciarles que solo sean por Staphylococcus por su toxina. gracias, Suelen ser doctor. mixtas. Muchas gracias por sus preguntas, doctores, que están excelentes. Entonces, un paciente viene con sospecha, ¿no? De fascitis o viene, ¿no? Porque la celulitis, erisipela y otros diagnósticos diferenciales, pues, los pueden manejar con tiempo, ¿no es cierto? Mientras este tipo de pacientes, por ejemplo, sobre todo cuando tienen diabetes mellitus o algún antecedente, se generan rápido. Miren esa tomografía donde se evidencia el aire. Miren, el aire. Entonces, aquí claramente es un paciente que debe estar en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, el diagnóstico, para hacer esta infección de tejidos blandos, necesitamos caracterizarlo bien, marcar bien la lesión para ver qué tan rápido está progresando. En algunos momentos vamos a necesitar ecografía, ¿no? Ecografía, tomografía o algún tipo de resonancia para hacer el diagnóstico. Siempre tener a hacer diagnósticos diferenciales, el síndrome estafilocócicos de piel escaladura, la necrólisis epidérmica tóxica, el síndrome de Steven-Johnson. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una tomografía. Miren, esta tomografía, esta es la ventana mediastinal. Miren, ustedes ven acá, está el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y miren esta parte. Esto es lo que llama la atención, este músculo, ¿no? Ven el músculo y ven una zona de aire. Entonces, esta es una fascitis necrosante por estreptococo. ¿De qué músculo? Este debe ser el pectoral menor, mayor, del lado
derecho. Entonces, esto, el cirujano, ¿qué tiene que hacer? Sacar todo esto. Ponerle implante, conjunto con los cirujanos reconstructivistas y plásticos, ¿no? Para ver. Pero ahora, en este momento es sacar ese tejido, porque si no va a involucionar, probablemente haga mediastinitis, pericarditis, y el paciente va a fallecer, ¿no? Muy bien. Entonces, para los forúnculos menos de 2.5 de diámetros, es calor húmedo, ¿no? 4 centímetros un poco más va a necesitar drenaje. La exploración quirúrgica es importante en las fascitis. Y el tratamiento es mixto, ¿no? Vemos, esto es sobre todo para ver las guías. Cuando ya estén al año en la residencia, es importante descargarse las guías. Lo que vamos a hacer a que todos los que van a ingresar a la residencia al año les vamos a dar acceso gratuito a la inteligencia artificial por especialidades, para que ya las respuestas no solo sean Harrison, ¿no? Ya sea las respuestas en base a las guías. Por ejemplo, si vas a hacer reuma, en base a libros de reumatología, ¿no? Ya no una bibliografía amplia, eso ya lo estamos trabajando poco a poco. Y ya para terminar la clase tenemos los antibióticos. Para mordedura de animal, amoxi con ácido clavulámico. Mordedura de animal, infección establecida, ampicilina con sulbactam. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es vía oral y esta es intravenosa. Otra frecuente, herpes simple, aciclovir, 400 miligramos vía oral por cada 8 horas por 10 días. Herpes zóster, aciclovir 800, la dosis más alta. Vía oral 5 veces por día por 7 a 10 días. Para el dolor, lo que decía, ¿no? Neuromoduladores, preferentemente infiltración. Infiltración con esto con pacientes de terapia subespecialistas del dolor. Celulitis estafilocócica, dicloxacilina para nuestro medio. ¿Ok? Dicloxacilina como tal. Fascitis necrotizante, aerobio y anaerobio. Miren, aerobio con penicilina G más clindamicina. Y alguien me dirá, ¿pero podemos adicionar acá metronidazol? Claro que sí, por supuesto. Fascitis necrosante por aerobios y anaerobios, lo mismo. AMPI, aerobios, más clindamicina, más cipro, esto para atípicos, ¿no? Porque ataca el ADN. Y otra es esta, ¿no? Banco más metronidazol más cipro. Gangrena gaseosa, clinda más penicilina, ¿ok? Yo me acuerdo en algún interno, no me acuerdo qué clínica era. Fue una clínica a valorar pacientito y había unos internitos de una universidad privada, ¿no? Y que decía, pregunta, ¿y por qué no podemos darle oxígeno hiperbárico? Porque si son anaerobios, eso he leído, ¿no? Entonces, sí tiene fisiopatológicamente, ¿no? Fisiopatológicamente su tratamiento, pero la medicina basada en la evidencia, pues no ha demostrado. Por eso no se utiliza. Entonces, mejor ver las guías en cuanto al manejo. ¿Qué deben de recordar para el examen? Las infecciones incluyen celulitis, abscesos, fascitis necrotizante, gangrena gaseosa, erisipela. Patógenos comunes, Staphylococcus aureus, Streptococcus, bacterias anaerobias como bacteroides, clostridioides. Celulitis, eritema hinchazón. Van a diferenciar con, ¿dónde está acá? Con erisipela, ¿no? La erisipela tiene bordes indurados. La fascitis necrotizante es un piol azulado, ¿no? Violáceo. Ya hemos visto muchas imágenes. La gangrena gaseosa presenta crépitos. Crépitos. El diagnóstico es clínico y algunas veces vamos a necesitar ultrasonografía, resonancia magnética. El cultivo es importante. Tratamiento para la celulitis, dicloxacilina. Para abscesos, drenaje. Para fascitis necrotizante, meropenem más anaerobio, ¿no es cierto? Metroclinda. Gangrena gaseosa, penicilina, clindamicina. Complicaciones, sepsis, síndrome de shock tóxico, destrucción y fallecimiento. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase y ya están libres, pueden descansar.